Muy buen día para cada uno de ustedes. Les saluda desde la Ciudad de México su amiga Inés Nicolás. Bienvenidos a este espacio que es del estudio de nuestra lección de escuela sabática. Hoy domingo 6 de diciembre del 2015, nuestra lección lleva por título El pacto de Dios con toda la humanidad. Para comenzar vamos a pedirle a Dios que sea Él quien dirija este estudio y vamos a hacerlo a través de una oración. Oremos. Eterno y amoroso Padre Celestial que habita en las alturas de los cielos, santificado sea su nombre. Señor, le damos gracias porque usted nuevamente nos permite iniciar una nueva semana, Señor, abriendo y escudriñando su santa palabra a través del estudio de nuestra lección de escuela sabática. Oh Dios, le suplicamos que sea usted y su Santo Espíritu quien nos dirija en este estudio y que nuestros corazones, Señor, sean conmovidos al arrepentimiento genuino para honra y gloria de su nombre. Quédese con nosotros, Señor, bendiga a cada persona que nos escucha en este momento y que su palabra no regrese vacía. En el nombre de Jesús se lo rogamos. Amén. Bien, estamos en la lección número 11, titulada El Pacto. El texto para memorizar se encuentra en Jeremías 31:31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pacto. ¿Qué significa la palabra pacto? Bien, si nosotros buscamos en el diccionario de la lengua española, vamos a encontrar una definición similar a la que les voy a compartir. Pacto. Una de las definiciones es acuerdo entre dos o más personas que obliga a ambas a cumplir una serie de condiciones. La segunda definición es condición que se ha de cumplir en virtud de este acuerdo, o sea, del pacto. Entonces, el pacto es un compromiso en el cual ambas partes se comprometen a cumplir cada una lo que le corresponde. Nosotros en esta lección estamos hablando acerca del pacto que Dios hizo con la humanidad. Si nosotros recordamos cuando el hombre desobedeció a nuestro Padre Celestial, entonces inmediatamente surgen los sacrificios para intervenir a fin de que el hombre no muriera en ese momento. Dios hace un pacto con Adán para que él no perezca en ese momento. Y su pacto es el mismo que nosotros conocemos ahora. Ha sido renovado porque es lo que vemos. Él hizo un pacto con Adán, luego hizo un pacto con Noé, luego hizo un pacto con Abraham, luego hizo un pacto con Moisés, y después vemos un nuevo pacto registrado en el libro de Jeremías, cuando el pueblo iba a terminar su cautiverio en Babilonia. Vemos que nuestro Dios hace pactos con su creación. ¿Para qué? Para que ambos asuman una responsabilidad y cumpla cada uno con la parte que le corresponde. Nuestro Padre Celestial siempre ha cumplido con la parte que le corresponde. Nosotros, si leemos las Sagradas Escrituras, vamos a entender que la única parte que ha fallado es la creación, la criatura. El Creador siempre ha cumplido lo que le corresponde a él. Aún así, su misericordia ha sido tan grande que estamos todavía ahorita viviendo bajo la gracia de ese Creador amoroso y misericordioso que es nuestro Padre Celestial. El pecado antidiluviano había sido tan grande, en sobremanera distinguido, que nuestro Padre Celestial ya no pudo soportar ver toda la maldad que se vivía en ese momento. Si nosotros leemos Patriarcas y Profetas, en los capítulos 7 y 8 de este hermoso libro, vamos a comprender un poquito más y tener un panorama más amplio de nuestro estudio que vamos a tener en esta semana. Voy a compartir con ustedes un párrafo para que nos demos una idea de qué era la condición espiritual que vivía el pueblo del Señor antidiluviano y vamos a ver si nosotros podemos reflejarnos en ese espejo. Dice: Dios otorgó ricos y variados dones a estos antidiluvianos, pero los usaron para gloriarse a sí mismos y los trocaron en maldición, poniendo su afecto en ellos más bien que en aquel que se los había dado. Emplearon el oro y la plata
las piedras preciosas y las maderas selectas en la construcción de mansiones para sí, y trataron de superarse unos a otros en el embellecimiento de sus moradas con las más hábiles obras del ingenio humano. Sólo procuraban satisfacer los deseos de sus orgullosos corazones, y se aturdían en escenas de placer y perversidad, no deseando conservar a Dios en su memoria. No tardaron en negar su existencia. Adoraban a la naturaleza en lugar de rendir culto al Dios de la naturaleza. Glorificaban al ingenio humano, adoraban las obras de sus propias manos y enseñaban a sus hijos a postrarse ante imágenes esculpidas. Construyeron altares a sus ídolos en los verdes campos, y bajo la sombra de hermosos árboles, bosques extensos que conservaban su follaje siempre verde, eran dedicados al culto de dioses falsos. A estos bosques estaban unidos bellos jardines con largas y sinuosas avenidas adornadas de árboles cargados de frutos y de toda clase de estatuas, todo lo cual estaba provisto de cuanto podía agradar a los sentidos y fomentar los voluptuosos deseos del pueblo, y así inducirlo a participar del culto idólatra. Los hombres eliminaron a Dios de su mente y adoraron las creencias de su propia imaginación, y como consecuencia se degradaron más y más. El salmista describe el efecto producido por la adoración de ídolos sobre quienes la practican. Como ellos son los que los hacen, cualquiera que en ellos confía. Esta palabra del Señor a través del espíritu de profecía nos hace reflexionar en nuestra condición actual. ¿Qué es lo que hizo el pueblo? El pueblo estaba bien, la creación de Dios estaba bien. La creación de Dios que existía antes del diluvio recibió tantos dones que Dios le concedió porque tenía un pacto con Adán, y él había dicho que iba a permanecer con ellos aunque fueron desterrados del jardín del Edén. Sin embargo, el hombre procuró más satisfacer y complacer sus deseos y comenzó a olvidarse de Dios, tanto que adoraba más la naturaleza que al Dios que creó la naturaleza. Hizo ídolos con sus manos y todos los jardines fueron decorados con ídolos e imágenes paganas, y toda la creación del Señor iba tras los ídolos, tras las adoraciones que son abominación delante de nuestro Padre Celestial. Aquí podemos nosotros ver por qué nuestro Señor Dios Todopoderoso tomó una decisión bastante determinante con su pueblo. Nunca había llovido en la tierra. Sin embargo, este era el momento preciso en que Dios decidió que iba a llover de tal manera que se acabara toda su creación que él había protegido hasta este punto, a pesar de las perversiones y de toda la abominación que se practicaba. Ellos se olvidaron de Dios. Dice el espíritu de profecía que ellos sacaron a Dios de su mente, y era más importante lo que ellos estaban construyendo con sus manos que lo que Dios había hecho y estaba haciendo por ellos. Y le dio un mensaje que iba a mandar un diluvio que iba a cubrir toda la faz de la tierra. Sin embargo, tenía una promesa. Esa promesa era que cada persona que escuchara y atendiera a la voz de este llamado, Noé iba a construir un arca de tal manera que las personas que creyeran que la tierra iba a ser destruida y que tenían que volver su corazón a Dios y dejar su paganidad, su idolatría, Él les iba a preservar la vida. Lamentablemente nosotros conocemos la historia. Por más de 100 años Noé fielmente pregonó la voluntad de Dios. Sin embargo, la creación de Dios no quiso escuchar. Así que los únicos que lograron preservar su vida por obediencia fue Noé
y su familia. Los demás perecieron junto con los animales. Algunos animales fueron apartados para preservar la naturaleza. Las personas perecieron por no escuchar la voz del Señor. Cuando se termina todo lo que había acontecido en este proceso de inundación, y entonces Dios permite que el arca pose en un lugar seco, nosotros sabemos que Noé lo que hace primero para dar gracias a Dios es construir un altar y presentar la ofrenda que él sabía que debía presentar en gratitud al Señor porque les había preservado la vida y porque les había permitido tocar nuevamente tierra firme y seca. Ahí es cuando Dios hace su pacto con Noé. Y vamos a leer Génesis capítulo 9, desde el verso 1 en adelante. Le daremos lectura para comprender un poquito más. Dice la palabra del Señor. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón de su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne, estará el arco en las nubes y lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Palabra del Señor para nosotros. Dios, en su infinita misericordia, a pesar de la maldad, Él se airó, Él envió el diluvio, permitió que las personas escucharan el pregón de Noé, pero como nadie hizo caso, entonces Él debía de cumplir su palabra. Si Dios no cumpliera su palabra, entonces no sería un Dios todopoderoso, un Dios omnipotente, en el cual nosotros debemos de confiar. Por eso Dios debe de cumplir su palabra. Y ahora, cuando Noé sale del arca y presenta su gratitud al Señor, Dios enseguida está al pendiente de él, de tal manera que en presencia de sus hijos, Él establece su pacto. Y no solo con Noé, sino que aquí abarca el pacto, incluyendo a toda su creación. Por eso dice que todo ser viviente que estaba con ellos, tanto aves, animales, bestias de la tierra,
y todos los animales que fueron resguardados en el arca también fueron partícipes del pacto que hizo nuestro Padre Celestial de que nunca más iba a volver a enviar un diluvio para exterminar su creación. Entonces les levanta el temor con esto, poniendo el arco en el cielo, lo que nosotros conocemos como arco iris. Cada que nosotros tenemos épocas de lluvia y vemos ese arco, nos debe de recordar el pacto perpetuo que hizo nuestro Padre Celestial con Noé. Ahí se manifiesta la misericordia de Dios a pesar de la desobediencia que nosotros estamos manifestando ante su palabra, ante su llamado, ante su reprensión. Entonces nosotros podemos recordar que nuestro Dios siempre ha hecho pactos porque Él necesita que nosotros entendamos cuál es su misión. No importa cuántos pactos hayan pasado, la misión es solamente una. El objetivo es solamente uno, y es salvar y redimir a su creación nuevamente como era desde el principio, sin pecado, sin intervención del enemigo. Y sabemos que nuestro Padre Celestial va a cumplir sus promesas porque Él dice que cuando Él promete, Él no es hombre para que mienta. Así que Él va a cumplir su promesa. Y si Él hizo un pacto con Noé y nosotros seguimos siendo partícipes de este pacto que hizo nuestro Padre Celestial, porque nosotros podemos ver ese arco y entonces podemos recordar cómo Dios en su infinita misericordia nos preserva con vida aunque no lo merezcamos, porque hacemos lo que hicieron los antidiluvianos. Adoramos más las criaturas que el Creador. Adoramos más la naturaleza que el Dios que creó a la naturaleza. Entonces nosotros debemos de reflexionar porque el pacto que hace Dios con su pueblo es perpetuo. Pero también si nosotros no cumplimos con nuestra responsabilidad, con la parte que nos corresponde, vamos a pagar las consecuencias de nuestra decisión. Hoy el Señor nos recuerda que Él tiene un pacto perpetuo con nosotros desde el tiempo en que Él lo hizo con Noé, y lo podemos ver. Y nosotros podemos recordar las promesas que le hizo Dios a Noé cuando vemos ese arco en el cielo. Eso nos manifiesta el amor y la misericordia de nuestro Padre hacia nosotros como su creación, como sus criaturas. Así que en esta semana vamos a analizar los pactos que ha hecho Dios con su creación a través del tiempo hasta llegar al nuevo pacto al cual nosotros estamos ahora confiados viviendo porque sabemos que Él es fiel en su palabra y Él va a cumplir sus promesas con cada uno de nosotros. Dios nos pide que nosotros tengamos fe, fe como lo tuvo Noé en esta prueba tan grande. Durante 120 años toda la gente lo tomó como un loco. Sin embargo, nosotros sabemos que Noé en el único que confió en este momento fue en Dios. Y Dios quiere que nosotros, al reconocer el pacto que tiene Él con su creación, tengamos esta fe. Pero nosotros ya tenemos un testimonio, y no solo uno, no solo el testimonio de Noé, no solo el testimonio de Abraham. Han pasado muchas cosas que podemos escudriñar en la santa palabra del Señor, que nos debe llevar a una seguridad total de que nuestro Dios Todopoderoso está muy pronto a venir y a cumplir su pacto perpetuo con su creación. Mañana, si Dios nos permite, vamos a analizar el pacto que Dios hizo con Abraham, el padre de la fe, como nosotros le conocemos. Les agradecemos el que nos hayan acompañado el día de hoy. Esta es una cortesía y producción de Ministerios Live Radio y Noches de Esperanza Ministries. Nuestra página web es www.nochesdeesperanza.net. Les invitamos a visitar nuestra página. Pueden dejar mensajes, alguna pregunta, algún pedido de oración especial que tengan. Pueden dejarlo en la sección de mensajes. Si Dios nos da la oportunidad de estar mañana, estaremos escuchándonos por este medio.
Les agradecemos su compañía, les deseamos un excelente inicio de semana y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Amén.